tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Yo te diría un poquito apesadumbrado, Parapetados. porque A ver si todavía nos cae algo. analizamos la semana pasada la lógica de los conflictos. Evidentemente, tanto a Lula como al presidente Milei le conviene, pero esto del retiro de embajadores, el hecho de que ya sea algo personal, me parece que pone de manifiesto que estamos ante uno de esos hechos que te obliga a decir, paremos un minuto, ¿no? Así es. Porque los vínculos con un socio como Brasil costaron décadas de trabajo. Décadas de trabajo De y vínculos. fueron fundamentalmente vínculos trabajados en la idea de una pacificación, Exacto. bajar los niveles de conflicto, ¿no? Así, Recordemos- así surgió el Mercosur, no surgió por una cuestión Pero por económica. supuesto. ¿Eh? Ustedes saben que, por ahí no saben, pero se vamos a contar. El presidente Alfonsín viaja a Brasil y se entrevista con Tancredo Neves, que fue el primer presidente electo brasileño que no llegó Claro. a asumir porque Asumir, murió luego de las elecciones. Por eso asume Sarney, ¿no? Y con Tancredo Neves, literalmente en su lecho de muerte, pactan esta integración entre Argentina y Brasil. A comienzos del siglo XX, Argentina y Brasil estuvieron a punto de ir a la guerra. Las Fuerzas Armadas Argentinas desarrollaron un misil Cóndor que servía para bombardear San Pablo. Esto no es algo ficción, les juro que esto ocurrió en la Argentina. Obvio que ocurrió. Obvio que ocurrió. O sea, eran países que se veían a sí mismos como enemigos, no como adversarios. Totalmente. A punto tal que la Mesopotamia había quedado desenganchada del territorio, no querían hacer efectivamente movilidad, un sistema de infraestructura para facilitar la movilidad, para evitar una invasión brasileña. Y la cantidad, ¿no es cierto?, de personal militar que acomodábamos en la frontera. Pero lógico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se suponía que iba a haber guerra con Era Brasil. hipótesis de conflicto número uno. Después estaba la Chile, increíble. Claro, después fue Chile. O sea, nosotros pensábamos que era posible una guerra. Sí, claro. Bueno, por eso uno dice, uno tiene que cuidar las formas, uno tiene que, cuando piensa en lo que fuimos capaces de hacer, pensarnos como enemigos, claro, el avance que se había dado, que yo creo que hay que mantener, hay que sostener, El avance fue increíble. increíble. Y eso Increíble. ahora es la sociedad civil Sí. la que tiene que mantener los Lo vínculos. increíble, sí, o el personal diplomático, que hace lo que cuando puede. no, o sea, cuando no los están mirando de arriba, ¿no? No, lo Hay hace. una tradición Lo hace. de negociación, ¿no? Digo, los que nos tocó participar de negociaciones, por ejemplo, qué sé yo, en el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado Financiero, Claro. ¿no? Con Brasil nos entendíamos con la mirada, De directamente, memoria, jugábamos lógico. directamente en tándem, ¿no es cierto? E inclusive nosotros con México siempre tuvimos una mejor relación, Claro. porque la idea de Argentina era cómo compensamos el poder de Brasil, ¿no? Pero piensen ustedes, Argentina apoya la candidatura de Grossi, de Rafael Grossi, a secretario general de Naciones Unidas. ¿Ustedes creen que la Argentina puede representar a la región sin el apoyo de Brasil y de México? Imposible. Con Itamaraty jugándote en contra, la Imposible. Cancillería brasilera. No va a pasar. O sea, algo que pudo haber ocurrido. No, es nuestro Grossi, Consejo de Seguridad. Brasil es el Consejo de Seguridad de América Latina. olvídense. Entonces, digamos, tiene consecuencias prácticas esto. Argentina pudo, y ojalá todavía uno pueda negociar, y Rafa Grossi, que se lo merece, sea el secretario general de Naciones Unidas, pero tiene consecuencias, Totalmente. todo por una pelea que es absurda. Pero aparte ustedes saben que el presidente cometió un error enorme, porque dijo que era una cuestión administrativa y que se había probado que Lula era culpable, que era chorro. Miren, cuando una causa penal cae por error de procedimiento, todo el contenido de la causa carece de sentido, sobre todo cuando hay un problema de falta de imparcialidad. Sí. El juez Moro, que llevó adelante esta causa, fue después ministro de Bolsonaro. Entonces,
no es que se probó que tenía culpabilidad Lula. No se probó nada porque la causa carece de sentido. Y por el otro lado, el presidente queriendo ir a visitar a Bolsonaro padre, ¿no? Que está A la preso cárcel. por golpista. Por golpista. 27 años de prisión por golpista. No, entonces, y a ver, si todo fue en represalia al equipito de comunicación que le mandó a Massa, cuando Massa encima perdió, ¿no es cierto? Sí, claro. Aparte, no se expidió el presidente Lula, ¿no es cierto? Como De ninguna ha manera. hecho Milei en este caso. Claro. ¿No? Está bien, son cuestiones de personalidad, pero esta cuestión de personalidad, que es un tema para el conflicto, Sergio, porque Sí, claro. cuando las instituciones Claro. decaen, y que es como un símbolo de que el imperio se desintegra, aparecen los personajes, ¿no? Sí. O sea, no las personalidades. Y vos fijate que estamos en un sistema internacional, que ya de por sí el sistema internacional no tiene una institución, ¿no es cierto?, arriba, no tiene un Estado. No, Por claro. definición se dice que es el Estado naturaleza. Ahora, si encima tenemos los lobos, ¿no? Claro. No los hombres, los lobos, ¿no? Donde, bueno, a las palabras se las lleva el viento. Sí, a las palabras se las lleva el viento porque son Estados Unidos, ¿viste? Claro. Podés decir lo que quieras, total. Ahora, en este caso, con todo lo que se trabajó, y realmente, después el presidente autoriza que las Fuerzas Armadas brasileñas entren, o sea, es para tribuna. Sí. Y la verdad que lo de la tribuna finalmente incide en el clima bajo el cual juegan los jugadores. Otro conflicto que también escaló esta semana, Luis, amigos, es el que ya clásico argentino, presidente peleado con el vicepresidente. ¿Cómo no? En este caso ya le piden la renuncia abiertamente ¿Cómo no? a Victoria Villarroel. Ustedes saben que hay constituciones en la región, como la de Chile o la de México, que directamente decidieron excluir la figura del vicepresidente. Para evitar esta clase de conflicto, no hay vicepresidente. Pero si hay vicepresidente, tiene que respetarlo. Se entendía en un momento, ¿no es cierto?, donde las comunicaciones, los traslados Claro. y la muerte del presidente, bueno, vos sabés, Sergio, lo sabés muy bien, que en la teoría política, la muerte del monarca, ¿no?, que de alguna manera trató de moderarse por este tema de muerto el rey, viva el rey. Viva el rey, ¿no es cierto? claro. El que marca la continuidad. Claro. Era el hecho que llevaba a, podríamos decir, el estado de excepción, ¿cierto? Era que dislocaba Claro. la continuidad. ¿Cómo se murió el rey? Aparte del rey con los dos cuerpos, este tema de Cantrell, el cuerpo natural, normal, el ser humano, el biológico, y después la investidura del rey, ¿no? Exactamente. Esto se trasladó con el presidente y se resolvió con el vicepresidente. Ahora, en la Argentina, si hay conflictos verdaderos en términos políticos, es decir, entre presidente y vicepresidente, y entre presidente saliente Claro. y el candidato propio. Por ejemplo, Roca Juárez Elman, que encima eran parientes. Encima era pariente. Fíjate vos, ahora me haces acordar de esos tiempos. No, digo, el primer turno presidencial, Urquiza, Claro. ya se la agarró con Derqui, porque Derqui Enseguida. que había, sí, lo nombró porque dice, bueno, pongo se le había pasado durmiendo en la convención original. Claro. Es Lippi, Derqui. Resulta que Derqui lo sentó Urquiza en el sillón de la se despertó, Se y despertó. empezó a intrigar con Mitre. Lógico. Urquiza no lo podía creer. Lógico. Entonces, a los 2 años agarró ahí la caballería y se fue contra Mitre y listo. Ya está. Se acabó. ¿No? Cuando perdió Mitre, en Cepeda, No se pega. ¿no? El tipo se aseguró primero la continuidad de él en las Fuerzas Armadas. Claro. Y después, cuando perdió, ¿no? En un enfrentamiento, creo Se que dio hubo vuelta a Urquiza y se fue. No peleó. parece que hubo más muertos entre la hinchada de Argentino Junior y Argentino de Quilmes. Joder. Es así la historia. Creo que la única transición exitosa entre un presidente entrante y un presidente saliente del mismo partido, creo que fue la de Irigoyen Alvear. Sí. Y Alvear Irigoyen. Sí. Ahora, la de Irigoyen Alvear también tuvo sus cuestiones. Por porque- supuesto. Porque Claro que sí. el vicepresidente, puesto por Irigoyen, era casi un Zanini o una Villarroel. Se trababa todo. Después terminó vendiendo anilina, que es el radicalismo que se estuvo muy bien en un colectivo, ¿no? González. Él pide. El Pío González. Él pidió. Que literalmente terminó vendiendo anilina y vivía en una pensión.
Cuando hacen la 9 de julio, tiran abajo la pensión, el tipo se queda sin dónde ir Es una cosa y increíble. termina viviendo en el hotel de inmigrantes. Ahora, por un lado, ¿no? Los radicales estamos muy orgullosos de esto. Por el otro lado, que un No, vicepresidente. quiero contarle toda la historia. Sea un indigente. Quiero contarle toda la historia. En el hotel de inmigrantes. porque- Sí. No, bueno. Viene el golpe del 30, se entera de esto el presidente. Golpista. Bueno, ¿qué hace? Le da una pensión de 2.000 pesos fuerte, que era una locura de plata. ¿Qué hace el Pidio González? La rechaza. Bueno, Que se rompa, pero que no se hemos rompa. tenido próceres en este país que vale la pena reconocer. Luis, muchos colegas nuestros hablan de que hay un espacio para que surja una alternativa que rompa esta dinámica de polarización entre el kirchnerismo, peronismo, lo que fuese, y la libertad avanza. Que hay allí un electorado que es heterogéneo, ciertamente, que tuvo decepciones políticas múltiples, pero que busca algo diferente. ¿Vos crees que eso existe a pesar de los números que muestran que hay un 30 o 30 y pico A por ver, ciento? los números te hablan de una polarización, o sea que el sistema político argentino, en lo que corresponde al electorado, hay una polarización y esto, la verdad que no es noticia. Esto Claro. ha sido siempre así. Ahora, el tema es que un candidato puede ser puente entre electorados, ¿no es cierto?, que están divididos, sin embargo. Sí. Uno de ellos fue Milei. Claro, El otro anterior fue Massa. claro. ¿No? Ahora, después, si no pasan a la segunda vuelta, el electorado ese se divide naturalmente entre los dos polos, ¿no es cierto? Porque no era el electorado de Massa el ambiguo entre los dos polos, Massa lo era, o Milei. Después, con las mismas decisiones de gobierno, Milei fue ocupando el lugar del no peronismo. Ahora, sí, para un candidato. Ahora, eso es cuando, ¿viste? Los periodistas nos preguntan, ¿y puede haber un cine negro? Y por definición no te lo puedo decir, porque un cine negro es impredecible, ¿no es cierto? Es un acontecimiento de muy baja probabilidad y de alto impacto. Entonces, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Puedo ser yo presidente, qué sé yo. Bueno, mejor no. No. Si no, no puedo venir al tornillo. Ahora, digo, ahí hay un punto importante, ¿no es cierto? Que es que, ¿cuántos planetas hay que de vuelta ordenar para que vos tengas un candidato que sea un émulo de Milei, digamos, en estas elecciones? Ese es el punto, Sergio. Claro. ¿No? O sea, casi te diría que tiene que ser, si Milei es una grieta contra la grieta, ¿no? Porque se colocó por encima de ella, este tendría que ser alguien de la grieta contra la grieta, ¿no? Digo, Seguro. Sí, ¿no? sí. Entonces, digo, no digo que sea imposible, bueno, pero hay que buscar ese candidato. Y tiene que ser un candidato que también llegue por las redes, ¿no? Pero fíjate que hubo muchos que se lanzaron, ¿no? Dante Gebel, presidente, quedó en la nada. Sí. Algunos colegas economistas, amigos de la casa, que, bueno, vamos a ver qué suerte tienen, pero sorprendieron con una potencial candidatura. Se habla del expresidente de River, Jorge Brito, que descendería de la presidencia de River a la presidencia de la Nación, ¿no? Porque, Claro. Del Olimpo. del Olimpo riverplatense. Hablando en Y serio. ahora es mejor, ¿no? No, se habla de un colega incluso, él lo niega, pero bueno, hasta de Daniel Haddad, ¿no? Que Sí, es una sí, persona totalmente. muy conocida en los medios. Totalmente. O sea, hay como una especie de búsqueda o insatisfacción en un segmento de la sociedad que tal vez no es muy mayoritario, pero Totalmente. que influye. A ver, me parece que la lógica del electorado es el siguiente. Uno elegiría el mejor candidato de su espacio, de su identidad, Claro. si es que puede ganar. Claro. Y si no, cualquiera que le puede ganar al otro. Al otro. Sí, ¿No es claro. cierto? Esa es la lógica. Entonces, no es que, bueno, se acabaron las viejas identidades. No, están, pero Por supuesto. por eso, porque están, prefieren a alguien que le pueda ganar al otro. Lo interesante de Milei es que para muchos era el candidato que le podía ganar al otro. Lo que pasa es que estaba en los dos lados. ¿No es cierto? Esa fue la viveza de Milei. Y aparte un momento de sintonía. Cuestión que ahora, ¿no es cierto?, parecería como que Milei ha ido perdiendo, o el mismo trabajo que tiene, que es el de presidente, una cosa es ser candidato como trabajo, Claro. otra es ser presidente, Claro. lo ha llevado Sergio como algo que era su fuerte, que era la conexión
no digo con el electorado. No, con el votante medio. Con el votante. La gente, como dice yo. La gente le pongo con G.E.E. No, por supuesto. Vos fíjate, por ejemplo, se ha Esa vuelto sintonía fina para comprender las demandas, ¿no? se ha vuelto un presidente formal. No digo en estas barrabasadas, ¿no? Discursivas, pero digo, basar su gestión en la gestión legislativa, cuando en el Congreso no tiene el peso. poder necesario. Entonces, arma básicamente una agenda legislativa que es una agenda de la batalla cultural, porque no son las reformas para mejorar la gestión o para mejorar la gestión del país. ¿no es Reformas cierto? estructurales no hay. Reforma tributaria, reforma previsional, nada de eso se está discutiendo. Nada, ¿no es cierto? Y el mismo Milei, como en el reportaje anterior de Lucas Liach, ¿no? Sí. El tema de las reformas que se pensaban antes, ¿no es cierto? Bueno, quedaron postergadas por mucho de lo que pasa en la Argentina, que lo he vivido bastantes veces, Sergio. Yo le diría el triunfo del prólogo. ¿Viste? Pero el gobierno es un libro que tenés que escribir. Resulta que escribiste el prólogo Y ya está. y ya arreglaste todo, pareciera. Eso con Alfonsín en el plano astral. Claro. De alguna manera con la convertibilidad, ¿no es cierto? Aunque tuvo una mayor complejidad. Pero esa era tan fácil. ¡Listo! ¡Chao! ¡Nos empomamos! ¿No? Digo, es cosa de loco. Tenemos que ir, Luis, a nuestra sección Contratapas. Contratar. La lógica de la acción colectiva de Mancur Olson, que es un economista que hizo una enorme contribución para todas las ciencias sociales, pero particularmente para los politólogos. Totalmente. Fue revolucionario, Sergio, porque a ver, hasta ese libro, todos pensábamos, la unión hace la fuerza. Claro. ¿No? Unidos o Y, dominados. entonces, ¿y de qué dependía la unión? Y dependía de estar en coincidencia. Y entonces llega el gordo Olson, como decíamos. En aquella época uno podía decir estas cosas, ¿no es cierto? El libro es de los fines de los 60, pero toma muchísima fuerza todo este paradigma, porque es un paradigma a la economía, a los economistas, individualistas. Entonces, Claro. la idea, ¿no? Que vos sabés muy bien, es simple, ¿no? A ver, si hay, por ejemplo, una manifestación, es una acción colectiva, Claro. y esa acción colectiva logra lo que quiso, eso se le va a dar a los que participaron de la movilización y también los miembros del grupo que no pudieron ir o Exacto. no quisieron ir, ¿no? Entonces vos fíjate si nuestra visión de los 80 era, viste, Alfonsín convocando a la plaza, Claro, hay que ir porque- teníamos sábado, Claro. Don Raúl, Que vaya otro. dejen un sábado libre, ¿no? Después, bueno, había chicas, había empanadas, qué sé yo, había Vos conociste a alguien, ¿no? En una de esas manifestaciones. así es, había incentivos selectivos. Claro. Entonces uno iba a la marcha por las empanadas. ¿no? Y también la lógica de los grupos, ¿no? Y la lógica de los grupos, porque en un grupo chico, Claro. por ejemplo, de la izquierda, ¿no? Que cuando convocan, viste, basta el abuelo que entró en terapia intensiva y lo llevan con... ¿no? Porque si falta, está el látigo, ¿no? O la célebre acción sindical de la huelga, ¿no es cierto? Los Bueno, carneros. por ejemplo, ¿vieron el lío de los prácticos de esta semana? ¿Quiénes son los prácticos? Los que manejan esos barquitos chiquititos, que son los que después arrastran los bancos más grandes. Bueno, estos prácticos son fundamentales, porque sin ellos no se exporta y sin ellos Totalmente. no se importa. Totalmente, aparte porque son prácticos, ¿no? O sea, y el río, nuestros ríos, no digo los puertos de Tamar, digo los ríos, básicamente acumulan limo, Claro. tienen una geografía muy cambiante, y el calado de los barcos, ¿viste? Es algo que los prácticos tienen en la cabeza y por dónde ir, qué canales ir, ¿no? Vos fíjate, una lógica de acción colectiva pequeña, ¿no? Rompe ¿Qué con la acción logra? colectiva de un país. Volteó una iniciativa del Poder Ejecutivo, un grupo... El estrecho de Hormuz, Bueno, generaron el estrecho de Hormuz, exactamente. ¿no es cierto? Todo eso fue gracias a Mancur Olson, por eso quisimos traer este libro, que en realidad es súper recomendable. Escribió otras cosas también muy buenas. Totalmente. Y es de simple lectura, porque parece ya de que hay algún cálculo, Así es. es realmente un libro fantástico. Luego de una muy breve pausa vamos a entrevistar a Marcela Rodríguez. Ella fue diputada, Una prosa. una prócer de la política de las instituciones en Argentina, abogada, fue asesora de Raúl Alfonsín en la Constituyente del 94 y fue responsable de buena parte
justamente esta constitución que lamentablemente los argentinos no siempre leemos ni tenemos en cuenta, pero es nuestra carta. La cuota femenina, ¿no es cierto?, del legendario grupo de los Nino Boys. Claro, ¿no es Carlos cierto? Nino, ¿se acuerdan? Fue un gran abogado, Eh. asesor de Alfonsín, crearon el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Las mejores páginas, creo yo, de la historia contemporánea de Argentina se escribieron en esa época y Marcela fue protagonista. Por eso no se la pierdan. Vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con el segundo bloque del Tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Segundo bloque del Tornillo. Tenemos el lujo. Sí, más que lujo. Eslabón de lujo. Uno diría una prócer de las instituciones Una prócer. argentinas, Una prócer. a pesar de su juventud. No, o sea, es ser doblemente prócer, por ser prócer encima de las instituciones argentinas, ¿no? Marcela Rodríguez, un Marcela. placer tenerte con nosotros. Gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Te vamos a aprovechar, te vamos a estrujar. Primero como un limón. Contanos, fuiste protagonista de el momento, tal vez institucionalmente más denso e interesante de esta transición a la democracia, opinión personal, incompleta por ahora, ¿no? ¿Qué te quedó de la experiencia de la constituyente? ¿Qué cosas de esa constitución siguen todavía sin ser aprovechadas en un contexto en el cual hay muchos que, bueno, gobiernan tal vez ignorando la constitución o sin leerla, ¿no? ¿Qué cosas pensás vos que el sistema no está tomando en su dimensión y que podría mejorar en términos del funcionamiento del sistema político? Si querés hablamos de... No. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, ha sido mucha. En realidad creo que mi propia visión ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Cierto, décadas. Y en realidad nosotros con el grupo con Nino, Carlos Nino y con el grupo de Nino veníamos trabajando incluso desde El los Consejo. 80, del Consejo para la Consolidación de la Nino Democracia. Girls and Boys, o Girl and Boys. Anger. Claro, era la minoría, la cuota de uno. Sin eso. Y mucho de lo que trabajamos se veía reflejado en lo que fue después la convención y las discusiones. Hubo intención de volcarlo a la constituyente y de que tuviera una consagración constitucional. Creo que esto fue reflejado en mucho menor medida de lo que nosotros Claro. pretendíamos. Y claro, se trabajó durante el gobierno de Alfonsín. ¿no? Se trabajó, El tema es de la decir, reforma. sí, para Alfonsín esto no era nuevo En absoluto. en absoluto. Alfonsín Yo había participé de la dicho- invitación de los politólogos, así que Claro. gracias al consejo uno cholulamente conoció a Lins, a Sartori, a toda la banda. Claro, había y eso. los dejaban ahí, yo era un niño y los llevaba ahí por Ackerman. Ackerman, Bruce- Ackerman, Bruce- vinieron Todos. Owen Fee, vinieron todos. Sí, todos. Sí, la todos. verdad que era un lujo en ese Sí. sentido. Creo que tuvo algo de naive también el trabajo nuestro, que pecamos. Carlos Nino era una persona que jamás hubiera pensado que alguien le iba a mentir. Ni hablar un alumno o una estudiante. Jamás hubiera pensado eso. Sí, tenía un cierto candor cuando a veces reforma. Es que Andrea, Electorales además, con lápices para señalar. hablaba de qué decente y qué honesto era claro. en ese sentido. Y yo creo que esto también de alguna manera fue algo que incidió en la forma que... Nosotros éramos una banda de jovencitos y jovencitas. Yo tenía 20 años. Sí, sí, sí. Los Nino Boys no eran mucho más grandes, tendrán 25. Sí, claro. Nosotros le decíamos a Tróncoli y eso nos llamaba la pendejocracia. Claro. Es un concepto politológico, pero Pero la verdad es que era la verdad. éramos muy El valor del jóvenes. consejo. Tenía que ver con la desaparición de la gente que tendría que haber estado trabajando. Esa década del 70 que quedó. Exactamente. Esa es Entonces brutal, había esa. una generación que bueno, Seguramente. o había Hay un estado en el vacío. exilio o había desaparecido. Totalmente. Y nosotros muy prontamente, quizás demasiado prontamente, asumimos Bueno. responsabilidades. En mi caso, sí. Y
también entonces teníamos este candor de la juventud. Creíamos, pero esto era parte de la primavera alfonsinista, de la primavera democrática, que todo era posible. Claro. Y en este contexto creo que nosotros trabajamos un proyecto de reforma de la Constitución, pensando, el diseño institucional había sido algo denigrado básicamente a lo largo de la historia argentina. Nadie se ponía a pensar seriamente y con posibilidades de encarnarlo, digo, porque quizás sí había personas que podían pensar en un diseño institucional que favoreciera la consolidación democrática, la desconcentración de poderes, los check and balances, los pesos y contrapesos, y El federalismo. el federalismo. No, la democracia entendida como democracia Entonces, procedimental. sí, y Obvio. pensándolo Obvio, de eso- una eso vino obvio. justificación epistemológica y moral de pensar la democracia como un sucedáneo del discurso moral, que era Claro, básicamente pero ustedes, bien. la forma que tenía Nino de justificar Claro. la democracia, privilegiando el consenso. En este contexto, no creo que hayamos tenido una cabal conciencia de lo que implicaba con actores políticos reales, de carne y hueso, en Argentina, el juego institucional, y creo que esto obviamente fue incluso perdiendo calidad a lo largo de las décadas. Ujú. Totalmente. En algún sentido ganamos cosas, pero en otro sentido esta visión. A mí misma me cuesta mucho reconciliarme con esta visión epistemológica de la democracia, habiendo Déjame- estado en el Congreso y habiendo, por ejemplo, escuchado cosas muy básicas. Sí. Ni siquiera algo de mala voluntad o de malas intenciones. En una de las primeras sesiones que tuve, escuché 5 veces la misma cita de Linares Quintana, que en ese momento se usaba. Sí. Se ve que nadie se había escuchado. Todos seguían repitiendo lo mismo. 5 veces la misma cita. 5 veces la misma cita en una discusión. Eso quiere decir que nadie se Claro, escuchó. cantate una que sepamos todo. Claro, nadie Mira escuchó eso. que otro lo había dicho antes. Y, digamos, la idea del diálogo... La deliberación. Marcela, déjame meter Dale. Muy interesante. un pie de página en un tema que a nosotros nos interesa. Hablamos casi permanentemente de eso, que es el hiperpresidencialismo. Uno de los temas que mejor, creo yo, como politólogo, analizó Carlos Nino, y que es una tensión latente en toda la reforma y que ustedes trataron de atenuarlo, ¿no? ¿Cómo crees que salió? Mal. ¿Por qué? La idea que habíamos tenido y habíamos trabajado en el Consejo, vino Juan Lince De especialmente, acuerdo. para tratar del tema de hiperpresidencialismo. Estuvimos trabajando el concepto de juego de suma cero que implicaba, bueno, todas las cosas Sí, toda la que ya visión. conocen. Ujú. Y la idea era hacer un sistema, tender hacia un sistema semiparlamentario, donde la figura del primer ministro tenía fuertes facultades y se pensaba también como forma de diálogo y para evitar bloqueos entre los poderes, un diálogo entre poderes con una idea en la designación del primer ministro y no solo en la censura, que fue lo único que se consiguió. Claro. Ya No medio es la la francesa, Claro. de alguna manera. Entonces, ahí ya empezó a tener problemas en la encarnación que hubo en la constituyente del sistema. Ok. ¿Los problemas fueron con el peronismo o también dentro del radicalismo había divisiones? Había algunas divisiones dentro del radicalismo. Había, por supuesto, con el peronismo, que tenía la figura de Menem en ese momento, Claro, era evidente. obviamente, no iba a estar dispuesto a compartir el poder Ujú. con un jefe de gabinete o con un primer ministro, ¿O qué fue? o quien fuera. Y creo que eso también hizo una merma, porque yo creo que las instituciones tienen una etapa fundacional que dibujan una impronta muy fuerte. Seguro. Y acá ya
dibujó una versión muy diluida. Eso es importante. Entonces- Un momento simbólico de la fundación. Entonces ahí ya no tenía el andamiaje institucional tan fuerte como había sido la idea original del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y además ninguno de los presidentes que lo sucedieron tuvo intención de realmente consagrar esta figura, que yo creo que realmente si hubiera tenido el peso inicial que habíamos pensado, hubiera podido funcionar de otra Era manera. la pieza clave. Creo que de igual después lo que nosotros nunca tuvimos en cuenta de la manera más apropiada es el peso que las personas iban a dar a las instituciones. Tal Creo cual. que tuvimos Tal cual. una desmesura en la esperanza que Institucionalista. teníamos en las instituciones. Sí, las personas, el estilo es Es decisivo. no solamente el estilo, es, La digamos, si persona, hay la alguien persona. que tiene mala Uno dice voluntad técnicamente, y no lo políticamente, quiere el cumplir. estilo, pero en realidad es la persona. todo. Y no va a la Cámara a Todos dar los su rayos. informe, por ejemplo. Por ejemplo. Mira, de hecho, Uno- hubo una gran discusión con los decretos de necesidad y urgencia, y una de las críticas que se le hicieron al pacto era haber que dado un tipo de nuevo andamiaje institucional a los decretos que hasta ese momento no tenían este reconocimiento. Ahora tenían el reconocimiento de la jurisprudencia. Claro. Alfonsín veía que venían los decretos de necesidad y urgencia, y de hecho Exacto. se hizo una versión, lo que consiguió Alfonsín en el pacto como versión institucional era mucho más limitado. Consideren que es vedada una cantidad de materias que tenían que ser cuando en circunstancias excepcionales ameritaba, tenían que ser, tenemos dentro de las cuestiones que se incorporaron es que no hay voluntad ficta, Claro. y después encontramos una ley que dio vuelta. Dio vuelta a Entonces, todo. y que se mantuvo a lo largo de todos los gobiernos, y que todos los gobiernos abusaron, Así y es. que no había jueces dispuestos a hacer cumplir la Constitución. Totalmente. Yo tenía una primera parte, yo estaba en la comisión de trámite legislativo. Todos mis dictámenes empezaban con una primera parte que era la inconstitucionalidad de la ley del trámite legislativo. Esta idea de que una Cámara es suficiente. Claro. Esa locura. Cuando para una ley no es suficiente, ¿por qué va a ser para un decreto? No puede ser más fácil Claro. un decreto con la Digamos, ley. Sale más barato sacar Pero un además decreto que teniendo una ley. una norma expresa que dice en ningún caso voluntad ficta. Ninguno, en ninguno. No hay mucha No, interpretación en ninguno. Y circunstancias excepcionales, con lo cual realmente estuvo más limitado. Ahora, como todos los gobiernos y todos los partidos decidieron que finalmente iban a utilizar el mecanismo como se les antojara y en contra de la Constitución, vos veías que había personas que primero firmaban un dictamen y cuando cambiaba el color político del gobierno, firmaban el contrario. Sí, claro. Y esto pasó con radicalismo y con peronismo Pero a totalmente. lo largo de... Bueno, yo he escuchado discursos que iban para allá y justito llegó el llamado telefónico y se Exacto. votó para acá. Punto. Eso, Punto. Entonces, es cierto que quizás había un problema de base en incorporarlo en la Constitución. Habría que ver un contrafáctico que hubiera sido peor. Claro. Nunca se sabe. No. Ahora, de nuevo, si las personas que ocupaban los cargos hubieran realmente respetado la Constitución, no se hubiera armado este descalabro de decretos de necesidad de urgencia, que además siempre suceden en diciembre, los peores decretos. Claro. Y Es cierto. hay una ametralladora que tiene el Ejecutivo de decretos de necesidad de urgencia Esperan a diciembre para sacarlo. que esperan a diciembre. Lógicamente. Yo me acuerdo que estaba con Diana Conti sola en enero en la comisión esa. Estábamos las dos solas discutiendo. Nos matábamos. Yo igual como a Diana la respetaba muchísimo y tenía mucho cariño. Después nos lógico. íbamos a tomar un café. Pero nos matábamos en las discusiones en enero. Pero no había, por supuesto, no se convocaba a sesiones que debían convocarse en sesiones extraordinarias. Es que más allá de la obediencia debida de los legisladores, hay muchos que están
a ver, en zona de confort con los decretos, ¿no es Sí, cierto? pero por Que lo supuesto. saque el presidente, que pague el costo, ¿no es cierto? Uno ha escuchado tantas veces eso. Pero trayéndote, Marcela, a un debate más de la ciencia política. Y considerándonos institucionales, o sea, nosotros creemos en las Sí, instituciones. Hay mucha gente que te dice, contra la cultura política no hay como... No hay Cambiar, diseño ¿cómo institucional que te pueda Se te filtra por algún lugar de moldear cultura. comportamientos. Entonces dice, bueno, pero la cultura política es resultado de algo, de a lo Va a largo ser del un país tiempo. tan nuevo, ¿no? Claro, o sea, y de hecho hay cosas que en estos años se fueron logrando. Esta es una democracia, por ejemplo, a partir del 2001, que tiene mucho miedo al conflicto y al vacío de poder. Muchísimo, ¿eh? Y hablar con los actores políticos y apoyan, aún a veces estando en contra del presidente desde el punto de vista conceptual, por miedo a que haya vacío de poder. Bueno, eso lo considero como un logro, ¿no? Si se logró prohibir el fumar en lugares públicos. Bueno, o manejar con cinturón de seguridad. Imagínate. Algunos comportamientos básicos. Pero Imagínate. incluso en el sistema político uno ve que la democracia funciona mal, pero no hay actores extrasistémicos que abiertamente te digan la democracia no sirve. En público no te lo dicen. No te lo dicen. Antes, verán, Un poco el muy- presidente muy- a veces con el tema de Arro, pero bueno. Que está cediendo un poco esto en los últimos años. igual, Sí, yo lo pero vería. sigue habiendo cierto consenso. Pero de- sigue habiendo siempre. Dice. ¿Cómo ves esta relación entre cultura política o hábitos y costumbres y instituciones? En realidad yo creo que es más grave, que no es un problema de cultura política. En general, incluso desconfiaría de varios de los que dicen tengo miedo del vacío de poder y por eso apoyo entonces al presidente para estas cosas. Creo que a veces los apoyan por intereses espurios. Y creo que Ok, bastante. o sea, transaccional. directamente. Sí. Creo que el va- poder tiene una... que no es un cuchilla problema de patazo. cultura política. Ok. Hay intereses Directamente. Absolut- Lisa y absolutamente. llanamente. descarnados, hay pagos de distinta índole, desde, digamos, yo he visto, y esto era normal, en las discusiones sobre la ley de presupuesto, una cosa que creo que estaba aceptado y que tiene cierto sentido, es el diputado de tal provincia consigue que lleven un hospital unos Bueno. cuantos y entonces vota a favor. Creo que esto se fue desencadenando en distintos tipos de pagos y no descarto los económicos lisos, llanos. cabalistas. Personales. No los descarto. Wow. No puedo decir con nombre y apellido. De hecho, incluso en la constituyente, una de las cuestiones que se discutían en relación con el Pacto de Olivos era que varios dirigentes radicales se habían pronunciado a favor. Ujú. Y yo no sé, de este tipo de pagos, Alfonsín lo niega, dice había dirigentes que estaban a favor, por lo que sea, nunca dijo que hay una vieja mita de que había 2 comprados. Así es. Sí, totalmente. Yo no sé, la verdad que no lo sé. Pero que había dirigentes que podían obtener... Y esto está pasando ahora. Si vemos gobernadores que, apretados por la situación económica de la provincia, están viendo cuánto es lo que reciben en términos de, en su momento, ATN. Ha sido siempre una herramienta de control Totalmente. de Tengo las una mala provincias. noticia para Ahora, es darte. cierto que en los 80 teníamos una visión naif, un poco por formación política, de ustedes los niños buenos, el tema deliberativo, porque la coordinación la tenés que hacer de algún modo. O sea, uno piensa idealmente, en una situación ideal de habla, una coordinación que sea deliberativa, ¿no es cierto? Claro. Que finalmente coincidan en el consenso. Pero también estaba el partido, los partidos políticos, ¿no es cierto? Y eso era una coordinación muy fuerte. disciplina partidaria. Totalmente. Perdió. Ahora es la billetera. O sea, que antes eran las 3P, la política, ¿no es cierto?, la plata y los palos, ¿no? Claro. La política, inclusive en el consenso nocturno, se perdió. O sea, el consenso nocturno masculino, ¿no? Sí, sí. En Cuando los salíamos baños. a la biela, ¿no? Bueno, nosotros hemos escuchado decir, yo he escuchado a alguien que me dice, no, porque esto se acordó. ¿Y dónde se acordó? En el baño. Claro, sí, totalmente. Bueno, el consenso nocturno de la Constitución española, ¿no? Que ahí sí que no había hoja de ruta, ¿no? Claro, Casi. claro. O cada uno tenía una, mejor dicho. Y también, ¿no? Ahora, el tema este es que cada uno es un punto de veto. O sea, Exacto. hoy, ¿no? Antes era alguien dísloco que conseguían por determinada manera
comprar, no necesariamente en el sentido de darle billetes, No. Claro. Un escambio. pero había distintas formas de, digamos, de conseguir votos. Te decía que tenía de una- maneras no necesariamente Hablando de eso, ¿no? persuasivas. Tengo una mala noticia para darte, que no te va a sorprender, pero hay algunos gobernadores que apoyan al gobierno esperando algún tipo de ayuda en pretensión, en búsqueda de una reelección en sus provincias, a pesar de las Sí, totalmente, constituciones de sus ¿no? provincias que lo impiden. Esperan que el gobierno influya en la Corte como para poder ser electos otra vez y por eso votan con el gobierno. Bueno, que finalmente no los todas Con lo las cual ya, tierras. ya es un problema porque ya son varias Por eso te digo, instituciones. mucho peor, es mucho peor. Por eso te Vos digo, fíjate, Marcela, que lo que tenemos son gobernadores de un sistema federal donde cada nivel tiene su competencia específica. Tenemos gobernadores que hacen política nacional a través de los legisladores, Claro. ¿no? Porque finalmente el distrito provincial ata a los legisladores, las dos. ¿No? Porque uno dice, no, por eso el senador. No, a veces es más diputado. Porque los senadores tienen algún peso específico, a veces por trayectoria. Claro, no. Los diputados te lo lleva el viento del Poder Ejecutivo. Sí. O de los poderes ejecutivos. Consejo de la Magistratura. Una Ah, institución que cuando uno la vio Interesante. dijo, bueno, esto es un adelanto porque va a haber una lógica mucho más transparente para designación de jueces, etcétera, etcétera. ¿Qué Bueno, diseñaste en parte de la institución y pasaste por el Consejo de la Magistratura. Evaluación. De nuevo, a lo largo de los años ha cambiado enormemente. Este es un programa confesión. Claro, no, bueno, igual te puedo decir la última versión. dale. Definitivamente un gran avance. Ok. Bueno. En el bien. medio escribí criticándolo sin parar. Creo que la idea... Imagínense el contexto de ese momento. No, por eso. Menem ampliando la Claro. corte, mayoría automática, Claro. sesiones secretas. Ah, ese tema. Increíble. Sesiones secretas para los jueces. Imaginen que una de las grandes conquistas del Pacto de Olivos es que las sesiones iban a ser públicas. Increíble. Eso se consideraba una conquista. Bueno, Lo fue. ¿no? Y lo fue. muy importante. Bueno, después le podemos decir lo que me pasó a mí en el Consejo. En el momento en que yo ingresé al Consejo, esto fue en el 2002, era todavía la ley vieja con los 20 miembros. Claro. Yo juré con Nazareno. Yo decía, no quiero jurar con Nazareno. Sí, la ley. Es más, me broté. Esto también a nivel de confesión. Me broté Genial. literalmente. Me agarró un sarpullido. Yo no quería que me diera un beso. Era una grande. enorme. Me Enorme agarró así, era. me dio un beso y me broté. Y la verdad es que yo le tenía muchísimo miedo al accionar dentro del Consejo. Era una dentro de 20, Claro. representación de la minoría, y donde pasaron cosas que realmente deben pasar en un Consejo, como que la administración del propio Poder Judicial, de todos los recursos, pero también había que decidir cómo eran las licitaciones de la brea que se ponía en el palacio. Yo que me iba a subir a ver a la terraza. No tengo ni idea de cuál debe ser la brea. He tenido que estudiar con esa, hasta la cantidad de rulemanes que había por los impuestos. Estudié cosas insólitas, pero esto te escapa de la mano. O sea, a la vez tranza. hay muchos rulemanes distintos. Revocando, Marcelo. Y ahí había que seleccionar jueces, que poder hacer al menos el inicio de la acusación, Claro. administrar los recursos, dictar los reglamentos. Claro. Es decir, había muchísimas cosas y lo cierto que si pensamos en la sesión que tuvo también el Senado cuando votó a los miembros de la Corte que nombró Alfonsín y todos los demás jueces. 6 minutos, sesión cerrada. 6 minutos. 6 minutos. Y no sé si lo incluían los de la Corte o no, pero todos los demás hubo que darle una reválida a los jueces de la dictadura. Claro. Y después, en el Consejo, yo me dediqué a acusar
hacía de fiscal contra los que estuvieron en las masacres de la dictadura. Y por eso sé lo de los 6 minutos, porque se escudaban en que habían tenido reválida del Senado y por lo tanto todos los hechos anteriores estaban salvados. Salvados. Esto lo hizo Ricardo Lona. Decía esto y yo decía, miren, son 6 minutos, tantos jueces, es imposible que se hayan visto todos los antecedentes de cada uno de los jueces porque materialmente no. No pudimos a todos enjuiciar exitosamente, pero sí los enjuiciamos y sí a muchos logramos que renunciaran. Esto no hubiera sido conseguido en el viejo sistema en que la Cámara de Diputados acusaba y la Cámara de Senadores era quien decidía. Imagínense, Trovato era de los pocos que habían tenido esta situación y había sido un escándalo. Y lo cierto es que en esa época debe haber sido la época que más juicios políticos, llevó adelante el Consejo. Yo igual criticaba muchísimo al Consejo. Y criticaba en algún momento la situación de que los concursos después tuvieran variaciones después de la entrevista que iba a tener el pleno del Consejo con los distintos aspirantes, concursantes, o las distintas. La verdad es que cuando entré, la primera cosa que tuve que hacer me marcó ya la complejidad. Había un candidato que salía primero siempre en los concursos, que sin embargo había dicho que estaba a favor de la pena de muerte. Cuando yo entré, yo le pregunté, me dijeron que usted estuvo a favor de la pena de muerte. Bueno, sí, porque no consideré que había tratados en la Constitución que lo impedían. Ok, para mí siempre fue bochado. Es decir, siempre usé la entrevista porque o bien lo estaba haciendo espuriamente y estaba convencido de la pena de muerte, que creo que es la razón, o si no, no conocía los tratados que formaban parte de la Constitución. En cualquier caso, con lo cual era un ignorante para ser juez. Así que después incluso nosotros impusimos un examen psicofísico y no pasó el examen. Quedó en el buco dental afuera. No, era el psíquico el que no pasó. No, por eso. Nos imaginamos. Pero lo que no imaginan eran las discusiones que había en el Consejo. Lo irónico es que haya sido por un test psicofísico y no por la barbaridad en el conocerlo. Claro, exactamente. Y lo cierto era que había consejeros que decían, pero yo también estoy a favor de la pena de muerte. Entonces, así era la discusión. Wow. Yo he tenido alguna discusión, en ese momento yo era parte del ARI, Carrió, Lilita, había hablado del contrato moral. Entonces la discusión era que yo no sé, decía algún argumento, que no tenía por qué ser válido, pero en eso venía un consejero y me decía, no me vengas con el contrato moral y toda esa verdura. Sesión pública. Verdura. Ay, sí. Otro que decía, no dejemos, otro consejero que decía, no dejemos los dedos pegados en el vidrio. Wow. Yo tenía una asesora que era defensora y se sentía consustanciada con lo que eran sus asistidos habituales. Claro. Era la jerga de sus asistidos. Marcela, esas eran las discusiones. Claro. Ahora, imagínate, en este momento, 200 pliegos dicen que han enviados, si esos hubieran sido solamente por la mera voluntad del presidente. Claro. Y no con un concurso que tuvo problemas. Los concursos tienen problemas. Siempre. Las entrevistas que hacen saltar a quien está 16 tienen problemas. Pero seguro que eso, con todos los problemas, es mejor que alguien mandando por quién sabe qué motivos, porque ni siquiera explicitan claramente 200 pliegos. Nos quedan poquitos minutos. Me gustaría que nos cuentes qué implicaba trabajar con Alfonsín y nos muestres lo que nos trajiste. La verdad es que fueron distintos años. En la Constituyente fue un lujo. Trabajar con Alfonsín realmente fue un lujo.
Él trabajaba con nosotros, hicimos como un proyecto de constitución entera antes de la constituyente, trabajaba con nosotros. Mire, les voy a dar un solo tipo de ejemplo. Yo había trabajado especialmente el tema de género, él apoyó las acciones afirmativas y yo seguía insistiendo. Pero lo apoyó en los partidos políticos y como parte de las funciones del Congreso. Yo seguía insistiendo en que pusiéramos en otro lado no solo la cuestión sustantiva, sino la cuestión procedimental, y por eso lo quería poner en el amparo. Okay. El que tuvo la idea de decir contra cualquier forma de discriminación fue Alfonsín. Él buscó esa fórmula. Y me mandó, junto con por todo el amparo, todo el tema de amparo, con otro de los Nino Boys, a negociar con Corach. Carlos Vladimiro. Imagínate. Inolvidable experiencia. Yo no tenía ni Tremendo. 30 años. Claro. Y para colmo había otras cosas. Eso creo que ni le preocupó. Me imagino. Porque decía, había cuestiones de consumidores. Esto las empresas lo van a ver muy mal, me dijo. Yo mirándolo como diciendo, ¿cómo me dice esto? Pero, bueno, agarramos... Tenía razón probablemente, ¿no? Sí, seguro que tenía razón. Seguro que entendía a las empresas mejor que yo. Pero la verdad es que hizo eso, acogió las posturas y lo que yo escribí sobre el tema de aborto en ese momento. Fue el que dijo, acá es una constitución que sirve para Suecia o para Irlanda, y la forma que nosotros creemos que hay que defender la vida es asistiendo desde el Estado y no penalizando. Y lo que fue la inserción que escribimos se usó después para el debate. Sirvió para, digamos, pero en todo era así, no era, digo, estos temas porque, de hecho, acá viene el chivo. Muy bien. Este fue un libro que nos encomendó Alfonsín, que trabajó Alfonsín, que trabajamos con alguno del grupo de Nino, donde se explicaba por qué el Pacto de Olivos. Yo era muy, muy crítica en un momento, ahora cada vez menos crítica, y explicaba las posturas no solo por el núcleo de coincidencias básicas, sino con tratados internacionales. Él fue el que defendió, y acá estaba antes de la constituyente, la idea de que hubiera jerarquía constitucional de los tratados y de los mecanismos. Es decir, los órganos encargados de aplicación y monitoreo. Lo que es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y en otros tratados sus propios órganos de aplicación y monitoreo. Lo mismo en Defensor del Pueblo, había una cantidad de otros temas que fueron habilitados, incluso con el Pacto de Olivos, y donde ya tenían posturas muy avanzadas. Lo que hace esto es haberlo escrito y expuesto a la ciudadanía antes de las elecciones de convencionales constituyentes. Esto fue antes de las Fue elecciones. antes. Fue el programa que se presenta a la ciudadanía. Mira vos. No, yo pensé que era entre Acá la está, convención y la ustedes reforma. saben que es un acto compuesto, está la declaración de necesidad, Claro. el pueblo que vota, Sí, sí. pero vota sobre algo. Claro. Entonces, por eso el pacto Esa fue la tenía propuesta. cierto sentido en algunas Seguro. cosas, porque vos votás sobre algo. El plebiscito que quería hacer, por sí o por no, Menem, era un cheque en blanco. Un cheque blanco. Y le tiró el camión encima, ¿no? También. Marcela, nos quedamos sin Alfonsín, tiempo, digo. pero la verdad que estamos súper agradecidos. Fantástico. Este es un programa que siempre insiste en la importancia de las instituciones. No siempre es fácil explicar por qué y cómo esto se traslada en el funcionamiento del sistema político, así que la verdad, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por todo lo que hiciste y ojalá que sigas haciendo mucho. Ahora que tenés más tiempo libre. Así es. Gracias. Así que Realmente, muchísimas- gracias por la invitación. Por favor. por favor. No se vayan, vamos a una muy breve pausa y luego volvemos con el último bloque. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer y último bloque de esta edición de El Tornillo. Muy interesante lo de Marcelo. Me quedé deliciosa la entrevista, no por nosotros, No, se le hizo sola la entrevista, la verdad, pero la verdad que aprendimos un montón. Debo confesar un poquitín de envidia, porque uno estudia las instituciones, pero poder como armar instituciones, generar instituciones, es algo El enorme. crafting, como dicen. Tal ¿no? cual, tal cual. Como modelar en arcilla. Modelar Modelar, instituciones. eso. Sí, Y porque ahí nosotros la miramos así, ¿no? Detrás del vidrio. uno las estudia, pero esto es distinto
Y la cocina es muy Y importante. rescato la autocrítica y la idea de una cosa es escribir y otra cosa es ver cómo funciona la realidad, ¿no? Porque Es así. te obliga a ser, en algún sentido, Luis, un poquito moderado en cuanto al optimismo que uno dice, sí, si traemos una institución de no sé qué cosa, Totalmente. la aplicamos acá, va a salir probablemente peor de lo que uno supone. Mencionamos recién a la lógica de la acción colectiva de Michael Olson, ¿no? Años posteriores, basándose también un poco en eso, y en el teorema de Gauss no importa, Williamson, ¿no? Saca un libro sobre las instituciones como contratos, Claro. y finalmente, claro, uno ve ahí, una cuestión es el diseño, otra cosa es la implementación, que la hacen los implementadores, Claro. ¿no? O sea, todo el juego de póker. A ustedes les pasó a hacer un plan. La realidad es muy diferente al plan, ¿verdad? Claro. Bueno, con las Tanto. instituciones pasa lo mismo. Tanto por lo que finalmente sale, Claro. la mezcla de reelección más primer ministro, que en realidad no es jefe de gabinete, pero salió eso, Los cambios de contexto. totalmente. Y las personas, ¿no? Las y después que realmente funcione como uno las pensó, ¿no? Hay un largo trecho. Imagínense la primera ley electoral, digamos, para habilitar el voto popular de los hombres, ¿no? La de Sáenz Peña fue un salto al vacío de los que la diseñaron, ¿no? Ganó el radicalismo, no tendría que haber ganado el radicalismo. Bueno, no hicieron la ley para que hagan el radicalismo, ganó porque Claro. no le salió bien. A Ahí ellos. salió bien, salto al vacío. Salió bien a la democracia por vuelta. Totalmente. ¿No es cierto? Como el dictador uruguayo que hizo un plebiscito, no. Claro, claro. Vamos ahora al momento más esperado de toda la semana para los integrantes de este tornillo, que son los premios del tornillo. Totalmente. Tornillo blanco. Esta semana fue muy especial. Un día los vecinos de Belgrano nos levantamos con una cosa rara. Vos decís, Un perrito esa corri- maratón. Un perrito corriendo cerca ahí del túnel. El perrito Mafia, el perrito de Candela, la novia de Facundo, merece este perrito hermoso. La guió en un momento de confusión. Sí. Este tornillo blanco para él el color. Bueno, ustedes se imaginan. Por Dios, Mafia, ¿cuánto simbolismo? Premio tornillo esta semana es para vos. Bueno, yo tengo un humilde tornillo oxidado que creo que es uno de los que más usamos. Y el tornillo oxidado dice a lo que siempre es así y siempre va a ser así. Y estamos teniendo una discusión legislativa a partir de una ley que permitiría la compra, ¿no? Uno la entiende así, de tierras a los extranjeros, cuando ya hay una ley que permite un cupo de 15% y estamos por el 3-4% nada más. O sea que todo es una discusión inútil, ¿no es cierto?, de las discusiones solamente para la tribuna, ¿no es cierto? El famoso jueguito para la tribuna. Oxidado, muchachos. De ambos lados, ¿eh? Por supuesto. De ambos lados. Y finalmente el tornillo dorado es para el Papa León, que va a venir a la Lion. Argentina. León XIV va a venir a la Argentina después de muchísimo tiempo, hace 4 décadas prácticamente, A visitar al otro Lion. que no viene un Papa a Perú, donde él hizo, cuando era sacerdote, hizo toda su carrera, va a pasar por Uruguay y va a venir a Buenos Aires, a Luján y a Córdoba. Francisco, el Papa Francisco Francisco no no vino. vino. Francisco no vino y porque él de amaba alguna el manera despelote. claro, quería evitar el despelote. El Papa León va a venir y se va a No es meter muy en el religioso el despelote. término teólico, pero. Van a intentar evitar la politización de su visita y no van a poder hacerlo. Así que muchas gracias por Qué venir. bravo, Lion. Gracias, Papa León XIV, por venir. Y de este modo culmina esta nueva edición de El Tornillo. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena semana. Los esperamos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.